¿Cuáles son sus líneas de trabajo? En los últimos 10 años de lo que tengo de estar en el SIG, el tema principal ha sido el crecimiento económico. Como ustedes saben, la economía salvadoreña ha estado padeciendo de tasas de crecimiento anuales muy bajas, realmente decepcionantes. Y entonces yo he tratado de identificar algunos de los principales problemas que la economía debe encarar para poder crecer más aceleradamente. Y en ese sentido, el hallazgo principal bien puede ser el hecho de que el régimen cambiario que tiene el país no es el más adecuado. Eso significaría que los hallazgos que yo he tenido tienen que ver con el hecho de que la dolarización en el país es una especie de camisa de fuerza, por ponerlo en esos términos, para el crecimiento económico. Y en la medida en que se trata de un fenómeno que ya lleva casi 15 años, eso bien puede explicar el comportamiento económico, porque lo que encontramos es que la tasa de rentabilidad de la inversión en este país es muy baja, por un lado, y por otro lado que no se trata de un problema que se pueda resolver con solo capacitar más a las personas o de invertir más en el país. De hecho, los inversionistas criollos lo que están haciendo es invertir en el extranjero, pero no en el país, invertir en la región centroamericana. La razón principal es que la tasa de rentabilidad de la inversión en este país es muy reducida y hay oportunidades más atractivas en otros lugares de la región, incluso fuera de la región. Eso por un lado. Por otro lado, muchas veces se ha mencionado de que lo que el país requiere para crecer aceleradamente es invertir en educación. Eso, en mi opinión, y de acuerdo a los resultados que yo he encontrado, no es cierto. No es cierto que el país va a crecer más por invertir más en la educación de las personas. No significa eso que yo me opongo que se invierta en la educación de la población. Eso hay que hacerlo, por supuesto. Pero no hay que esperar que por invertir más en educación el país va a crecer más. El crecimiento se explica por otras razones, no por invertir más en educación. Y sin embargo, la inversión en educación hay que llevarla a cabo. Déjenme explicarle un poquito qué es lo que sucede cuando estamos invirtiendo en educación en un país que no está creciendo. Lo que sucede es algo que está a la vista de toda la gente. Las personas se educan, llegan incluso a obtener un título universitario y cuando llegan al mercado laboral, las ocupaciones que consiguen los remuneran de una forma que está muy por debajo de las expectativas que tenían cuando empezaron a educarse en una universidad. Eso tiene consecuencias. Por un lado, que la inversión en educación no está obteniendo las tasas de rentabilidad que se esperaban al principio, por un lado. Y en la medida en que eso sucede, una consecuencia es que la gente emigra, se va del país, por un lado. Y por otro lado, algunos deciden incurrir en acciones delictivas, ¿verdad? Claro, esta es una situación dramática en el caso del país porque los jóvenes, especialmente en la medida en que no ven cristalizadas sus expectativas en cuanto a remuneraciones, o deciden emigrar o deciden formar parte del grupo delictivos. Y eso es trágico para el país, como todos sabemos. Entonces, eso lo menciono como alguna parte de la evidencia que tenemos para mostrar que la inversión en educación no es un motor de crecimiento, por lo menos para este país, en esta época.
puede ser un motor de crecimiento para otro país y para otra época, pero no para El Salvador. Y la evidencia en ese sentido es clara. ¿En qué investigación trabaja en la actualidad? Fíjese que estamos precisamente abundando en el tema de la educación y el crecimiento económico. Este es un tema que hemos tocado antes y ahora lo estoy abordando de nuevo. Con el director platicamos sobre la importancia de estudiar más a fondo esta situación en el campo salvadoreño. Una situación que hemos encontrado en el pasado reciente es que, como le mencionaba, la tasa interna de retorno de la inversión en educación en este país ha estado mostrando una tendencia hacia la baja. Y queremos seguir investigando ese fenómeno. Es un fenómeno que lo hemos tenido, lo hemos documentado del año 2000 hacia 2012. Tenemos una serie de 13 años, pero queremos obtener más información de la DIGESTIC, de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, para obtener los resultados de los años 13 y 14, si es posible, y ver cómo sigue esa tendencia. Lo más probable es que siga descendiendo. Que siga descendiendo porque la gente se sigue yendo del país, ¿verdad? La situación no ha cambiado y no hay por qué esperar que los puestos de trabajo estén teniendo mejores remuneraciones que antes. Así es que, pero queremos demostrarlo. Y además queremos especificar todavía más, porque ya lo hemos hecho en alguna medida, el grado al que el descenso en las remuneraciones en los puestos de trabajo se explican por un problema que he mencionado muy a menudo en las publicaciones, que en la literatura se conoce como enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa tiene que ver con el régimen cambiario que tenemos, es decir, un tipo de cambio que se aprecia cada vez más, en nuestro caso como resultado de las remesas que vienen del exterior. Y es un tema bastante técnico, pero queremos documentar la manera en que el problema de la enfermedad holandesa, o sea, la apreciación del tipo de cambio real en el país, conduce a una reducción paulatina pero sostenida en la rentabilidad de la inversión en educación. Entonces queremos abundar sobre esos temas, ¿verdad? Y eso es lo que nos está ocupando al menos este año, y con toda seguridad nos va a seguir ocupando, porque es un tema de mucha actualidad y mucha importancia para el país. Recuerde que en la medida, como les mencionaba, en la medida en que la rentabilidad de la inversión en educación en este país está muy baja, ¿verdad? Eso tiene consecuencias. Una de ellas es la migración hacia los Estados Unidos, y la otra es el grado al que los jóvenes optan por ingresar a los grupos pandilleros. Hay un resultado bastante negativo, podemos decir, para el país, en el sentido de que en la medida en que ocurre migración hacia Estados Unidos, especialmente de gente calificada, eso significa ni más ni menos que el país está financiando la acumulación de capital humano, no para El Salvador, sino para el extranjero. Por esa razón, aunque no nos podemos oponer a que se invierta en más educación para la población en el país, sí estamos señalando de que en la medida en que no se corrige el problema del crecimiento económico, esa inversión, más que beneficiar al país, está beneficiando a otros países. ¿Y cuáles son los resultados esperados de esta última investigación? Pues un tanto ya se lo he mencionado, ¿verdad? Mostrar una vez más a las autoridades que la inversión en educación en el país no está dando ni va a dar los resultados esperados. Una situación adicional. Con frecuencia encontramos en los medios noticias en el sentido de que se obtiene de la cooperación internacional o de la ayuda oficial que viene del exterior una serie de recursos
que se dirigen fundamentalmente al financiamiento de la educación. Eso es excelente. El problema es que en la medida en que la economía no despega, los resultados que se pueden esperar por la inversión de esos recursos que vienen del exterior, dedicados a la educación, pues no obtienen los resultados esperados, ¿verdad? Y se sigue perpetuando el problema de la delincuencia por un lado y el problema de la migración. La situación ideal sería una en que se reduce el flujo de personas hacia los grupos delictivos por un lado y se reduce o se elimina hasta donde fuera posible la migración al exterior también. En una situación que se explicaría porque en el país se están ofreciendo puestos de trabajo, el país está produciendo más, hay una demanda para esa producción y entonces esa producción adicional requiere de mayor cantidad de mano de obra que es remunerada cada vez más con salarios mayores. Esa es la situación a la que queremos llegar y en nuestras investigaciones estamos señalando algunas de las cosas que se pueden hacer para poder lograr ese objetivo. No es fácil.